Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. La Esmeralda es una escuela que ha formado mucha gente, aparte de lo básico, de las técnicas, de los profesores. Esto lo pueden aprender uno solo autodidacta, hay muy buenos pintores autodidactas. La Esmeralda de mis tiempos era la vieja, la antigua, la del Metro Hidalgo. Entonces lo que me queda es grupo de amigos, como hermanos éramos como una cofradía, los que estudiamos en esas generaciones, y entonces muchos de ellos pues nos continuamos reuniendo, continuamos viendo nuestras obras, continuamos apoyándonos, continuamos conviviendo. Entonces lo que me queda es la presencia humana, las humanas y los humanos de esa época. La poesía es el don mayor de la palabra. Para mí el sonido es lo básico en la especie humana. Para los que somos creyentes es lo básico en la energía. Entonces la poesía, por eso siempre insisto, es el don mayor que nos han dado. Ahí se transmite esta energía en la poesía. Entonces para mí es fundamental la poesía en la vida y en el arte. No puedo desligar poesía, sonido, de pintar. La imagen siempre lleva sonido y el sonido para mí siempre lleva imagen. Entonces, para poder desarrollar mi trabajo, leo mucha poesía previamente y siempre me ha acompañado la poesía a lo largo y ancho de mi vida. Como con la poesía, con la música es fundamental el sonido, este sonido primigenio desde el latido del corazón. Por eso en todas las culturas, los pueblos, el sonido es básico, el sonido acompaña. Entonces para crear, normalmente no estoy en silencio, me acompaña música, sonido, y música de diversos tipos. Entonces no solo es en una línea, sino es más amplio el panorama, pero siempre esta música en relación a lo poético, esta combinación sonora de armonías. Uno siempre trabaja para poder expresar su palabra, las nociones que uno tiene de la vida, del amor, de la muerte, de la esperanza, con los otros y las otras. Aunque cuando uno está trabajando, uno no está pensando en todo este diálogo a la vez. No es decir, estoy pensando en lo que va a suscitar, sino no es mucho pensar, se va dando. No hay un trabajo previo de un esquema, sino es sentir. Aquí gana la emoción. Más que el raciocinio, es una parte emotiva que obviamente con otra especie humana, que no son idénticos a mí, pero somos semejantes, nos hace vibrar juntos. Entonces, siempre que estoy pensando en mí, estoy dialogando conmigo, estoy dialogando con algunos o con algunas que se van a conectar, pero cuando uno está creando, no estás pensando en ese diálogo, estás pensando en lo que hay en ti, en la emoción que quieres transmitir, en la forma que vas creando, y después se da este diálogo. Es decir, yo sería muy complicado en el momento que estoy creando, estar pensando qué va a suscitar en los otros. Primero quiero entender qué suscita en mí, porque a veces tampoco es muy entendible el asunto. Y no es que sea irracional, es una parte de la razón, pero de la razón simbólica, no de la razón racional. Entonces no es lineal. Por eso es muy difícil cuando uno habla de diálogo, como tener un esquema previo. Un diálogo entre amigos pues no tiene un esquema previo, se va dando. Entonces lo que quiero yo suscitar es este diálogo entre amigos, y que no se da el diálogo con todo el mundo. Es decir, la obra se completa cuando alguien la mira y le dice algo y le emociona algo. Y ese se vuelve mi amigo o mi amiga, aunque no nos conozcamos físicamente, porque yo también cuando me paro ante obras de otros o de otras, reacciono igual, y a veces conozco más su obra que a las personas. Hay grandes pintores que yo no conozco y que conozco perfectamente su obra. Religión es dar respuestas. La religión es un acto muy antiguo que nos acompaña en la especie humana. La religión nace al 49.000, 50.000 antes de Cristo junto con el arte. Por eso son hermanas. En las cuevas, la primera reflexión humana es arte y religión. Las pinturas rupestres, cuando el cerebro humano ya tiene la capacidad de milímetros cúbicos para crear no solo preguntas, sino respuestas. Por eso religión es dar respuestas. Y el arte también es dar respuestas. Son de lo que se llama experiencias suprarracionales, el arte y la religión y el amor. La gente que está enamorada
está fuera de sí. Ya que pasa la experiencia amorosa, dice qué tonto, qué tonta fui, cómo me enamoré de esa persona, pero mientras está en la experiencia, por eso es suprarracional, no es irracional. Entonces sí, el arte es mucho de esto, porque está dando respuestas de vida, de muerte, muy profundas, porque la especie humana se hace humano uno el pensamiento en la religión y en el arte. Por eso, mientras haya especie humana, habrá religión y arte. ¿Qué clase de religión, qué clase de arte es donde va cambiando? Es decir, hay religiones que después de muchos años ya dejaron de dar respuesta y se van, pero vendrá otra a ocupar su lugar. Hoy estamos viviendo como la fase final del cristianismo. Si no vuelve a dar nuevas respuestas frescas, es una religión que va de salida, pero la religión no va de salida, vienen otras formas religiosas, porque siempre está de respuesta. Entonces yo siempre ligo este aspecto de la respuesta profunda. La religión no solo contenida en el cristianismo, o va más allá del cristianismo. 2000 años de cristianismo es una religión nueva realmente en la historia de la humanidad. Cuando hablamos, por eso en el arte, la religión que aparece no tiene nombre. Y son otros aspectos más profundos de la religión, lo que aparece en el arte, decir. Porque si no, podría decir todo artista es sujeto religioso, no. Todo artista es sujeto espiritual. Esto tiene que ver con esas cuevas. Es decir, y es muy importante estudiar todo este proceso de las cuevas, de la caverna, que ahí viene la profundidad de la humanidad, este seno materno que es la caverna, y el arte es primigenio. Por eso, el rayar esa caverna, y cuando uno raya un cuaderno, cuando rayas una pared, cuando haces esgrafías, cuando haces todo esto, estás regresando a ese de la caverna, que del cual eres parte tú. La evolución es un proceso maravilloso de millones de años que está dentro de uno. Entonces, cuando el artista está ejerciendo su función, es sagrada esa función. El arte es eminentemente sagrado y va más profundo que el aspecto religioso, que los dogmas. Religión no entendida en el constructo cultural llamado religión. La religión con sus funciones, su parte dogmática, sus verdades. No, una religión más primigenia, más básica, que está en la profundidad y en la sed del ser humano. Y en el mundo contemporáneo, por supuesto, hay una sed de respuestas, de búsquedas de verdades, que no puedo desligar desde mi búsqueda arte de religión, pero a esta profundidad. Entonces mi arte es cristiano, no, yo no lo llamaría cristiano, pero sí es un arte profundamente enraizado en estas búsquedas mías, personales, pero a la vez son universales, porque en cada ser humano nace toda la historia de la evolución humana. Por eso ser humano es una maravilla, y en la religión preguntarte cosas son fundamentales como en el arte. Un artista es alguien que está trabajando, que está produciendo, que está dando respuestas de un nivel filosófico y metafísico profundísimas. Por eso el arte no es decorativo, el arte es fundamental. El arte, cuando ya no haya arte, es un signo de que nos vamos como especie del planeta Tierra. La Tierra empezó sin nosotros y va a terminar sin nosotros. Para mí es un signo cuando el arte deje de tener la función vital, no de entretener, no de que se mire bonito, sino de responder a preguntas fundamentales de la especie. Para mí es un signo de que la humanidad ya vamos de salida. No me angustio porque veo arte por todo lado, veo preguntas por todo lado, todavía tenemos rato en la Tierra en este aspecto. Entonces sí, mi arte va ligado al asunto religioso profundo. Entonces, para producir una obra necesita todo esto, pero el arte no lo hace de una manera sistemática y esquemática como sería la filosofía. Es decir, no todo artista es un filósofo en este sentido, pero el arte hace esta misma función, es decir, la necesita previa, hacer una reflexión profunda de su mundo emotivo. El arte es como una filosofía de las emociones. Es tan importante preguntar qué piensas como qué sientes, porque en el sentimiento y en la emoción va quién soy yo. Entonces el artista trabaja con mucha psicología profunda. No tiene una metodología filosófica ni tiene que estudiar la historia de la filosofía de la humanidad para ser un buen artista. Pero mirando el arte uno estudia una historia de la filosofía, del pensamiento humano, viendo las épocas del arte y vas descubriendo grandes pensadores. Yo tengo a veces la complejidad y la revoltura que también
estudié filosofía, soy filósofo, entonces en determinado momento me cuesta mucho trabajo solo la emoción pura, pero cuando estoy trabajando, lo logro, se me olvida la historia de la filosofía y se me olvidan todos estos presupuestos, pero obviamente son parte de mi ser estas preguntas y desde el arte no las respondo desde la parte razón racional, sino de mi parte razón simbólica. El símbolo es una maravilla, porque el símbolo es la capacidad de conectar sentidos y entre mayor conexión tenga uno, más arte profundo. Un gran artista es un gran simbolizador que conecta muchos sentidos, un ser muy sensible, que se da cuenta de la realidad a niveles muy profundos. Por eso el arte también ha sido profético. Los artistas se adelantan a su tiempo, bien qué caminos va a tomar la humanidad y por qué senderos va a ir, por dónde va a pasar. Eso es el profeta. El profeta no es el que tiene una bola de cristal y ve el futuro, sino lo que hoy estoy viviendo y percibiendo hacia dónde me va a llevar, qué camino va a tomar. Y el arte tiene esa maravilla, por eso en el arte se conjugan muchas cosas, porque obviamente sí hay un aspecto teórico profundo, pero no es un filósofo, no es un profesor de filosofía que está haciendo esquemas del pensamiento, sino es, por eso yo hablo de esta parte de la ruach divina. La ruach en hebreo es femenino, es la fuerza creativa. Lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo en masculino, en su origen es femenino, es una fuerza, no un viento, es un huracán que te tira, es esa fuerza. Por eso el arte es provocador. El arte, la otra es la decoración, que se mire bonito. El arte es el huracán que te tira del asiento, que te desmonta y que te asusta, da pavor, porque lo sagrado asusta. El Dios de todas las religiones no es un ser solo bellísimo, es un ser que da miedo, porque es todas las energías, toda la profundidad, es un huracán que va a barrer con lo que le pongas enfrente. Por eso el arte es tan fuerte. Pararte ante una obra de arte con estas profundidades a veces aterra, pero te da respuestas. Un arte limpio que no te provoca, que se ve bonito, no lleva arte. Yo procuro en mi trabajo una parte armoniosa, estética, me gusta mucho todo eso, pero cuando miro la obra terminada a veces me asusta de lo horrible que está, no transmite vida. Y vida es muerte, la muerte es parte de la vida. El arte también asusta, el arte provoca. Un arte en este aspecto que no va a esta parte, porque es una reflexión humana, artística, profunda. Y por eso la poesía va muy unida a la imagen, porque la poesía tiene esa capacidad de erizarte la piel, de esa capacidad de meterte en la profundidad humana. Y entonces sí, yo lo veo con mis compañeros de la Esmeralda, que aún nos frecuentamos, cuando hablamos, nos emocionamos y por los ojos se nos sale la vida, y con un mezcal de por medio o un vino finísimo o con un refresco de por medio, con un pulque, no importa lo que está de por medio, en tu mirada para un pintor dice mucho, porque en el ojo tienes los universos, las armonías. No estoy diciendo que todo eso sucede en mí cuando yo hago mi obra, ojalá, en otros artistas, porque yo no puedo separar mi reflexión personal de una reflexión más universal y más profunda. Me es muy difícil como separar. Intento, pero a mí no me toca juzgar, porque cuando yo estoy trabajando no lo hago pensando en qué va a decir el otro, qué quiero decirle al otro, y qué quiero decir, en ese otro soy yo, el primer otro soy yo, qué quiero decirme a mí. Es una manera de entenderme a mí mismo, y ojalá provoquen en los demás algo y les ayude a entenderse a ellos mismos, no entenderme a mí, porque esto está en chino. Yo mismo no me entiendo, entonces no quiero que me entiendan por mi arte los otros. Si les ayuda a entenderse a ellos, pero ya es secundario, cuando uno está trabajando no lo piensas. Entonces, en todo este proceso, lo que yo he aprendiendo en todos estos años, 30 años, con mis compañeros, es que seguimos en búsquedas. Lo importante del arte es como el pensamiento, no llegas. Es como quitar las capas de una cebolla. Cuando crees que ya estuvo, oh sorpresita, hay otra. Conocer es el acto más subversivo de la especie humana. Y el arte es conocimiento. No tiene método científico, pero tiene método simbólico. Y esa es una manera de conocimiento antiquísimo de la humanidad. 500 años de método científico es nuevo.
Hemos avanzado mucho, pero el arte tiene más de 50,000 años de método simbólico y a veces se nos olvida que es conocimiento. Un artista no es un científico, pero es un gran ser de conocimiento y puede ser de mucha luz. Ahí se funciona, por eso en un artista no es individual, es colectivo, habla la humanidad. Yo intento hacer algo de eso, no lo logro, me falta mucha técnica, porque viene la parte técnica. El arte necesita técnica, pero el arte es más que técnica, porque podemos escuchar a un pianista maravillosamente perfecto y a veces no produce arte, es pura técnica. Pero también un arte sin técnica se quedó en camino, no llegó, no logra suscitar. Por eso el artista tiene que estar día con día trabajando. El arte es un oficio, la pintura es un oficio, dibujar es un oficio. Yo lamento profundamente en mi vida no tener tanto tiempo de hacerlo diario, porque no llega la chispa divina de repente. 20 años no hiciste nada y de repente te salió el cuadro de la eternidad. Eso no es cierto. Es un oficio, es un trabajador. Es un trabajador del conocimiento. El artista es un conocedor. Dibujar, pintar es este oficio de transmitir día con día, y cuando llega esa chispa profunda tienes la técnica para poderlo transmitir, porque si no se quedará en tu ser. Y este es un arte frustrado, que tienes ideas maravillosas y no las logras transmitir porque te falta la técnica. Es decir, yo sigo encontrándome con muchos que inician en la pintura, muchos que tienen muchos años en la pintura, y yo que sigo intentando en mis ratos libres, por desgracia se ha vuelto en mí ya no mi profesión que abarcan todos los días, pero es algo que no quiero abandonar, es algo que me ha acompañado y por eso procuro regresar una y otra vez y dibujar diario. Eso sí, no lo he abandonado donde ande, y a veces estoy en coloquios de estos temas interesantes del símbolo, de los derechos humanos, y si me miraran, estoy escuchando a los otros ponentes, pero yo estoy dibujando. En mis libretas los que tengo son dibujos. Es decir, ya cuando me toca hablar a mí, pues es muy difícil que hable y dibuje a la vez. Tengo que estar en la atención de lo que me toca en los foros, pero en mi vida el dibujo me acompaña porque el dibujo es básico. Es la grafía de las cuevas, y esto es muy importante decir. Y este es el dibujo básico, y esto me dio también la Esmeralda. Horas y horas comprábamos por kilo el papel de papel estraza para poder dibujar y dibujar y dibujar. Y esta es la vida del artista, de estar el dibujo. El dibujo es como el alma, la raíz del arte pictórico. Decir, ¿qué hace un pintor? Es colorista sin una técnica de dibujo, no es un pintor profundo. ¿Sí? Porque cuando encuentro pintores que me dicen, para mí lo fundamental es el color. Bueno, pero si no sabes dibujar, estás perdido, compañero. Aunque sea abstracto tu pintura. El abstracto no es porque no sepa dibujar, porque puede desdibujar, porque puede llevar la línea a otros niveles. Cuando nos dicen, es que mi hijo de 3 años lo puede hacer, poner un punto sí, pero donde puse yo el punto está con toda la intención. Esto es la historia del arte, la historia de la humanidad. Y eso es sagrado, por supuesto, como la poesía es sagrada. En un país con tanta violencia como el nuestro que nos toca, en un país que se nos desdibuja, no se dibuja, el arte es fundamental para rescatar, porque en el arte también hay violencia. Es una manera que podemos llevar el arte con esta violencia, esta fuerza, porque la violencia es parte de la humanidad que no nos asiste. Siempre ha habido violencia, porque uno dice violencia y uy, qué miedo, decir no, ¿qué hago con esa violencia, con esa ira? Estamos indignados, la ira es buena. Indignarse es no tener sangre de atole, decir no estoy de acuerdo. El arte es fundamental para rescatar este país, la poesía. Ojalá en cada esquina se leyera poesía, ojalá en los colegios regresara la iniciación artística. Ha sido la destrucción del país porque lo han ido quitando. Yo en la secundaria, aunque sea aburrido y lo que sea, teníamos la poesía coral, teníamos las clases de música. Entonces se ha ido desmontando todo esto y las consecuencias las tenemos en la frente. Es decir, ¿cómo volver? Pero necesitamos políticas públicas en serio, porque a la gente le enseña poesía y le echan a perder la vida. Eso no es poesía. Es decir,
Yo conocí la poesía y me fascinó cuando la conocí, gracias a la escuela. Yo soy fruto de la escuela pública en mis inicios, ya después en asuntos universitarios de conocimiento he ido a escuelas privadas, pero yo soy fruto de esta escuela pública de México, donde el arte ha sido una pieza fundamental. Yo espero que en estos nuevos gobiernos, en estos nuevos aires, regrese en la educación básica el arte para todos y todas. Esta idea de que el arte es para algunos que estamos tocados por la mano divina, no es cierto. El arte es fundamental para la especie humana. Si queremos salir en este país, ojalá haya más poesía, más pintura. Y ahí nos dan otro ejemplo, las poblaciones indígenas nunca han abortado los pueblos indios su arte. Y no es decorativo, es parte fundamental de su vida. México ahí tiene un gran ejemplo. Lo que parecía más atrasado del país son los que van adelante. El arte para las culturas primigenias de nuestra patria no es decorativo, es la vida. Y se juega en la vida en nuestros pueblos en su arte y no son piezas de artesanía. Son de una profundidad, de una elaboración tremenda de manos. Es decir, ojalá el país y nosotros los mestizos retomemos eso. Es decir, el arte tiene que ser cotidiano, que regresemos. Mientras las clases medias quieran alejar el arte de sus casas y prefieran una jarra china a una jarra de Michoacán, estamos perdidos. Eso es violencia y esa violencia no nos asusta. Eso es rechazar quién somos. Quién somos es gracias a que somos de pueblos de artistas, de grandes artistas. Desde una jarra, un plato, un vaso, tienes arte en tu casa. Hay que volverlo a mirar. Y hay gente que le da vergüenza solo para el 15 de septiembre, se viste de folclórico y usa... no, decir es la vida, decir quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Somos un pueblo milenario, como decía Carlos Fuentes. Los mexicanos venimos de los olmecas, de los mayas, de los toltecas, porque en Argentina lo conflictuaban mucho, dice, y los argentinos descienden de los barcos. Era durísimo. O como un gran pensador y poeta, Carlos Montemayor, cuando en Alemania le decían, ¿cómo un mexicano que sabe griego y griego clásico? Decía, en México a todos los niños en la primaria nos enseñan latín y griego, porque se les hacía raro que un mexicano hablara y conociera el griego. Y como conocía el griego, conocía las lenguas indígenas. Es decir, este es el futuro de México. Cuando me preguntan esto, yo pienso en Carlos Montemayor, pienso en tantos viejos, Sinestrosa, tanta gente que nos ha dado arte en este país, Tamayo, mismo Toledo recién fallecido. Decir, ese es México. Ese es el México que puede vencer la violencia que hoy nos aterra. No hay otra salida. No la vamos a detener con la Guardia Nacional en las calles. Eso es falsa ilusión, decir, se va a parar la violencia con soldados en las calles. No, el día que le apostemos otra vez a la pintura, a la poesía, a la música. Es que los niños nomás tocaban la flauta, y ese es darle algo, un primer pasito a ese que tocaba la flauta. Decir, ¿por qué Oaxaca es Oaxaca? Porque en esas sierras y en esas montañas hay bandas sinfónicas. Porque los niños no saben leer, pero saben leer música, porque hay escuelas e internados. Por eso Oaxaca tendrá futuro. Por eso es Oaxaca con eso, porque llegas a la punta de un cerro y te salen niños que tienen una banda y tocan instrumentos. El día que eso se repite en todo el país, parará la violencia que nos hace daño, y la violencia humana, porque es parte de la humanidad, tendrá un cauce más profundo. Yo mi obra y mi arte quiero que vaya en ese sentido. Es para decir, la vida es bella, el mundo es armonioso y no le tengamos pavor a la violencia. ¿Cómo encauzamos la violencia?